Vamos a empezar entonces. Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Mundo Alternativo, Espiritualidad y el Más Allá. Y en este caso, hoy estamos con Glenda Ballesteros desde Venezuela. ¿Qué tal? Bienvenida, Glenda, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Jorge? Es un placer para el equipo de nuestro proyecto Radio Digital Sana el Alma compartir con un mundo alternativo, espiritualidad y más allá. Es un placer y estamos de verdad complacidos. Infinitas gracias. Muy bien, muchas gracias, bienvenida. Y hoy, una vez más, vamos a hablar sobre el tema de mediumnidad, que es la cualidad que Glenda tiene, ¿no? Y vamos a profundizar para seguir investigando sobre estos temas, seguir viendo en lo posible distintos aspectos, ¿no? Uno trata de, si bien hay una temática básica, pero trata de ir metiendo distintas cuestiones que se le van ocurriendo, de ir pensando el tema, ¿no? Porque uno va pensando en la medida que va haciendo entrevistas y va tratando de investigar distintos aspectos, ¿no? que en entrevistas anteriores no ha podido investigar. Así que, en principio, vamos a comenzar como habitualmente lo hacemos, preguntándole a Glenda esto de cómo empieza en tu vida el tema de la mediumnidad, cómo vos reaccionás frente a eso y cómo reacciona tu entorno. Muchas gracias, Jorge. Bueno, desde pequeña, exactamente, podría decirse a los 10 años, empecé a sentir todas esas manifestaciones mediúmnicas, ese tipo de contactos, ¿no? Pero como estaba muy chica, muy pequeña, realmente era como ese periodo de miedo, ¿no? Cuando uno está pequeño, pues uno está realmente confundido y uno no tiene de repente la capacidad y el discernimiento para determinar que estas cosas que me sucedían era todas estas cosas que están dentro del camino de la mediunidad. Era una niña. Sin embargo, le comentaba a mi madre, a mi mamá, sobre esta situación y le informaba pues que veía muchas sombras, muchas cosas que no en sí no se me materializaban, pero sí veía muchas sombras y habían sombras de todos colores, pues habían de negras, habían oscuras, habían blancas e imágenes pues que me pasaban tanto de un lado, del otro, inclusive cuando dormía era como más fuerte, ¿no? Más fuerte. Uh-huh. Sin embargo, no ahondaba por el tema de mi niñez, trataba de reforzar esa conexión con Dios, ¿no? Siempre con Dios. Uh-huh. Siempre desde pequeña le solicitaba al Padre pues que me diera mucha luz en función de que era muy temerosa de todo este tipo de situaciones que me solían suceder. Uh-huh. Y bueno, desde allí hasta los 13, 14 años, allí sí tuve un contacto mucho más fuerte, pero fue como un trance, ¿no? Entre ya dormida y ya despierta, porque cuando mi mamá entró a la habitación, yo estaba despierta. Y había una entidad, pues una entidad, y te puedo decir que era una entidad de baja frecuencia, porque no era una entidad de lo que normalmente podríamos decir que es una entidad de la luz, pues. Uh-huh. Y veía que en este interín, la persona, pues esa entidad estaba como tratando de luchar conmigo, pues claro, en el mismo sueño y en esa misma fase en que yo me conseguía, yo estaba luchando y yo gritaba, pero gritaba era del miedo, ¿no? A raíz de eso, me han pasado muchas cosas y sí, seguían todos estos fenómenos pasándome. Hasta que, bueno, normalmente pues decidí hacer un contacto pues con especialistas, que es lo más normal que suele suceder en este tipo de casos, y me evaluaran pues toda la parte psicológica, todo. Y de hecho recuerdo
recientemente, no tanto recientemente, unos años atrás, un excelente profesional le planteó la situación de que ya tenía pues muchos contactos, que me sucedían esta cantidad de cosas, de fenómenos. Y bueno, él me sugirió que bueno, que no había ningún problema a nivel pues de la parte emocional, que simplemente esto era un tema que lo tenía que resolver a sí mismo, era un tema espiritual. Wow, cuando él me comenta esta situación, yo entro en shock porque digo, bueno, pero si el doctor, pues, o el médico, un médico reconocido aquí en Venezuela, Sí. me dice esto, ¿verdad? Es donde empieza a emerger, pues, toda esta curiosidad, este camino, pues, donde ya definitivamente, y gloria a Dios y gloria al Padre, eh, empecé a investigar, empecé a trabajar sobre la espiritualidad. Siempre pensé que el miedo era algo, un pensamiento de muy baja frecuencia, que nos paraliza, que no nos deja, nos bloquea automáticamente. Y bueno, empecé a trabajar sobre eso con otras personas que sí están dentro del medio y pues me ayudaron, una persona que actualmente no se encuentra acá y pues no puedo ni siquiera revelar su nombre porque me lo pidió encarecidamente. Eh, Gracias a esa persona empecé a surcar pues, dentro de este camino espiritual y a descifrar cada uno de estos fenómenos. Evidentemente, lo que me pasaba anteriormente eran contactos con entidades que están dentro de la baja frecuencia. Gracias a Dios, Jorge, que siempre le pedí desde pequeña, tuve mucho afianzamiento con el plano de la luz. O sea, no permití que eso me turbara, porque ellos, como tú muy bien lo sabes, se llaman arcontes, larvas, se adosan pues al cuerpo de nuestra espiritualidad y empiezan a, a crear pues toda esta turbación y bueno, desde pequeña sí, siempre oraba mucho, siempre, muchísimo. Ok, bien, entonces para ir viendo algunos aspectos que quisiera desmenuzar de lo que vos ibas contando, entonces en principio lo que más frecuentemente aparecían eran entidades del bajo astral de baja frecuencia, digamos, ¿no? O sea que buscaban contactar con vos, eso te daba temor, digamos, y ahí acudís a tu mamá, ¿no? Y ¿cuál es la posición de tu familia allí? ¿Qué empieza a pasar con eso? ¿Te cree, no te cree? ¿Qué pasa? Sí, cuando contacté con mi mamá, le conté pues de todas estas situaciones. Ella siempre me creyó. Ajá. Ella me dijo, hija, son cosas, pues, fenómenos que existen, pues, o sea, existe el más allá y existe la fase terrenal. Y pues, sencillo, no les tengas miedo, trata de que eso no te afecte emocionalmente y bueno, trabaja en ti. Siempre recibí un buen consejo de mi madre. Nunca hizo pues de esto, mira, vamos a llevarte otra vez, esto no, siempre que trabajara en mí, en la espiritualidad. Si me tenía que desarrollar o tenía que seguir dentro de lo que actualmente estoy, que lo hiciera. Ok, bien. Bueno, esto, como muchas veces habrán escuchado en las entrevistas, es muy positivo, ya que a raíz de estas cuestiones que van pasando, que en realidad son opuestas justamente a lo que vos te pasó, ¿no? Que es la negatividad ante el tema o desmentidas o no, eso es mentira, lo que sea, el discurso parental que exista, digamos, va, como siempre comentamos, obstruyendo o va incidiendo, mejor dicho, en la subjetividad de la persona y produce
cuestiones que, por ejemplo, si se incentiva el miedo, si te hubieran dicho lo contrario, eso empieza a ser un agente condicionador. Si los mensajes que recibías eran, no, eso es mentira, no ves nada, no existe, claro, todo eso empieza a condicionar. Y después, a veces puede la mediumnidad frenarse totalmente, porque yo ya lo he visto en algunos casos, ¿no? Porque la persona ya termina no creyendo, bloquea totalmente, y en algunos casos no. En algunos casos la antena sigue encendida, digamos, por ponerle una metáfora, y sigue persistiendo, ¿no? El contacto, y entonces la persona se encuentra entre la espada y la pared, porque no sabe bien cómo resolver, no puede. De hecho, a propósito de esto, es el grupo este que tenemos con varios mediums y del cual vos también formás parte en Facebook, Ya. que se llama SOS Medium, que es para asistir a las personas con mediumnidad que tengan este tipo de obstáculos, ¿no? Porque a veces, claro, la creencia tiene tal gravitación a veces sobre la persona que por más que la persona quiere, diga, bueno, yo quiero retomar esto, pero hay una parte de ella que está obstaculizando el tema. Entonces trabajamos en esa asistencia, ¿no? En este grupo. Eh, entonces, bueno, gracias a Dios has tenido la facilidad o la posibilidad de que eso no hubiese sido un obstáculo en el desarrollo de esta cualidad, ¿no? Y yendo un poco más específicamente al estilo de contacto, ¿vos cómo los percibís? Porque hay distintos tipos de mediunidad. ¿Cómo es hoy la percepción, ¿no? Ya de adulta? Bueno, ya de adulta, Jorge, después de estar dentro de este camino a la mediunidad, el contacto ha sido distinto una vez que se consolidó la parte de la oración, ¿no? Te lo digo desde el punto de vista en que he tenido muchos sueños, sueños premonitorios. Esos sueños me han revelado cosas muy importantes. Sabemos que los sueños son el termómetro del alma. Los sueños es ese puente, ¿no? Entre el subconsciente y normalmente, pues, nuestro consciente, nuestro ser. A raíz de que empecé a tener todos estos sueños, los empecé como a desmenuzar y empecé a ver entre cada uno de ellos cada situación. Cada sueño me revela o me revelaba situaciones no solamente a nivel personal, sino a nivel ya de conocidos, de amistades, de familiares. Y es allí donde pues te puedo decir que el contacto más fuerte que tuve en un sueño que me pasó casi lo mismo desde este episodio que te estoy contando, ya de chica, sino ya de adulta, eh, ese contacto donde veo luces, unas luces, ya fíjate el panorama totalmente distinto, y unas luces todas, o sea, como un halo de luz, son como halos de luces blancas, y en el mismo sueño estaba así como desconcertada, pero no era una mala sensación, sino eran esos halos de luces bellísimos, unos destellos de luces bellísimos. Normalmente es lo que llaman contactos con seres de luz blanca, con seres de luz de maestros ascendidos, llámense contactos angélicos, llámense maestros de luz, guías, y de verdad eso fue para mí maravilloso. De hecho, lo consulté inclusive con esta persona que te estoy comentando, que tiene un alto nivel pues, y conocimiento dentro de lo que es el camino espiritual y me ratificó esta información que te estoy dando. ¿Y el contenido de esos sueños, podés ampliarlo un poco más? Sí, claro, fíjate, he tenido muchos sueños con situaciones, por lo menos desde el punto de vista de tempestades, de cosas que van a suceder, lo que llaman déjà vu, pues, se me avecinan en el sueño de una manera, pues, como un aviso, como un aviso. Entonces, es allí, pues, donde me levanto de repente a veces un poco sobresaltada, preocupada, porque
como ya en repetidas situaciones me ha sucedido, y no solamente es el sueño, sino que pasa lo que va en ese sueño avisando. Y es allí pues donde pongo mucha atención, Ajá. mucha atención. Sobre todo aquí en mi país me ha pasado, pues me ha pasado muchas cosas, de repente tempestades, cosas que se han avecinado y que en el momento, a los 2 o 3 días, sucede. Claro, Me bien. sucedió algo muy particular con un sismo que hubo aquí en Venezuela, uno que más o menos estuvo en la escala de 6.5 dentro de la escala de Richter, y ya hace unos 2 o 3 días atrás, antes de la situación, había tenido un sueño donde no solamente aquí en Venezuela, sino que también en otro país había pasado lo mismo, o sea, pasó simultáneamente. Ujú. Y de verdad, eso fue impactante, fue bien fuerte porque el sueño lo había tenido justamente como 3 días antes de lo que había visto, pues, como tal. Claro, muy bien. ¿Y esto cómo lo vinculás, estas experiencias, digamos, llamémoslas premonitorias, ¿no? ¿Cómo lo vinculás con el tema de la mediumnidad? O sea, ¿qué relación le encontrás a esto? Bueno, fíjate, Jorge, es un tema, o mejor dicho, es como te lo comenté anteriormente, ¿no? Es ese paso, es ese puente entre el subconsciente y nuestro consciente, ¿no? Sabemos que cuando dormimos, entramos a la fase, estamos en una fase delta, teta, son las fases del consciente, ¿no? Pero cuando soñamos, en mi caso, son avisos, son Ujú. esa alarma que te emerge del subconsciente para decirte, eh, revisa esta situación o coloca esta situación de lo que está pasando porque hay algo que no está en orden. O Claro. puede ser algo que verdaderamente toma la herramienta para que puedas trabajar sobre esto y esto. La mayoría de los sueños que tengo, en mi caso, porque te voy a hablar a título personal, han sido para mejorar, ¿sí? De repente a nivel profesional, si estoy pasando por un tema profesional, como pasamos todos los seres humanos, porque somos terrenales, y estoy pasando por una situación, pues hay un sueño que me llega y me revela y me da la herramienta de cómo poder solucionar esa situación. Y te lo digo, eso ha sido para mí la mejor herramienta a nivel espiritual. Ok, ok. ¿No? Bien, y específicamente con la mediumnidad, digamos, ¿cómo es la forma de contacto? ¿Los visualizás, los incorporás, solo los escuchás? ¿Cómo es el estilo de Bueno, mediumnidad? te voy a narrar paso a paso de cómo es ese contacto que normalmente cuando tengo con una persona, con una consulta. Fíjate, cuando estoy en una consulta o que estoy haciendo un contacto con, de hecho me pasó un programa con Leonardo, nuestro Ajá. amigo compañero Leonardo Kessler, Leonardo, estábamos hablando de mediunidad y los contactos los iba a hacer él, Claro, porque el invitado era él, realmente claro. el invitado era él. Y te hago esto porque fue una anécdota, pues para mí fue maravillosa. Y empezamos a hablar de lo que era la mediunidad, de las técnicas de extensión psíquica, y al final del programa estaba pautado realizar pues unos contactos, pero él con la audiencia. Claro. Resulta, sí, resulta, compañero Jorge, que estamos dentro del medio de la entrevista y surge aquello de que él estaba dando su versión del caso y me empiezan a llegar a mí revelaciones. Ajá. Y eso me llega a través del pensamiento, ¿ok? A través de visualizaciones, a través es algo muy natural. Si te voy a decir que es que tengo ese contacto que veo la persona, no, en mi caso no es otro tipo de visualización, es algo más a nivel telepático, ¿no? Ajá. Podría decirse, sí, es algo más a nivel telepático y es algo bastante, pues, inclusive.
te lo voy a explicar. Puedo estar contigo y puedo, o sea, mi mente trasladarse inclusive al sitio donde tú estás y verificar la información, pero claro, eso requiere de mucha concentración, de mucha preparación física, de mucha conexión celestial, universal, de todos los planos, que por supuesto siempre te mantengan en una alta frecuencia. Y eso me pasó con Leonardo, porque se estaba consultando una persona, o sea, él estaba haciendo entonces, la persona que estaba haciendo el contacto era una muchacha y ella quería saber de su abuelita, algo así. Y siento inmediatamente la manifestación en mi cuerpo, pero sin ninguna cosa de que se me incorpore, o sea, como los famosos medios incorpóreos, no, no soy medium incorpóreo, no. Sí siento como ese cambio de temperatura en el cuerpo, inclusive las manifestaciones de la tristeza de ese desencarnado, lo puedo percibir si la persona que está en la otra dimensión está turbada, lo puedo sentir, si esa alma está en tránsito también lo puedo sentir. Entonces todas esas cosas se me manifestaron ese día que tuve ese contacto o ese programa con nuestro compañero Leonardo. Ajá. Y bueno, inédito, porque él terminaba de hacer la consulta y posteriormente como que no, ya va, no pases a la otra, que hay otro mensaje para esta persona, y entonces o la persona o el desencarnado estaba llorando o quería decirle algo particularmente de su casa, busca este documento, busca lo otro, o sea, cosas así pues muy, que me llamaron muchísimo la atención. O sea que él había contactado a la vez con la persona, estaban los dos contactados con el mismo espíritu, digamos. Sí, sí. Qué bueno. Fue algo muy, muy bonito, porque para mí fue una experiencia Claro, maravillosa, de qué verdad. bueno, qué bueno, qué bueno. Y vamos a ir agregando algunos ingredientes en el tiempo que nos queda, si estamos bien de tiempo. Digamos, cuando vos contactás con algún desencarnado, digamos, que está en el bajo astral, por ejemplo, ¿no? Que vos me decís que te ha pasado. Claro, muchísimo. Vos podés, por vibración, por sentir en el cuerpo, por lo que sea, interpretar que esa persona no está en luz, ¿sí? Correcto. ¿Qué te transmiten generalmente? ¿Qué te hacen Te voy sentir? a, sí, es una, mira, Jorge, la sensación cuando no es un ser de luz es distinto. El tema de su frecuencia es diferente y los malestares físicos en mi cuerpo son distintos. Quedo muy agotada, con dolores de cabeza, en la espalda, toda la espalda del lado derecho, porque me pasó inclusive en estos días, me queda contractuada, mucha debilidad, los niveles de mi tensión bajan, o sea, mi frecuencia baja. Entonces es allí en el momento donde me siento inclusive, pues me desestabiliza un poco. Allí es donde yo puedo decirte con propiedad que es una entidad o un desencarnado, podría decirse, de muy baja frecuencia. Ok. Entonces, no soy medio, y discúlpame este inciso que te quiero hacer, no soy medium incorpóreo, no le doy paso a ese tipo de eventualidades, porque para eso hay que tener una preparación amplia, ¿no? Dentro de este camino espiritual. Y eso, pues, no solamente la preparación, sino que tu cuerpo somatice toda esa cantidad de cosas, toda esa cantidad de desdoblamientos, están dentro de otra dimensión. Y como me he preparado y he conectado muchísimo con maestros de luz ascendidos, pienso que el camino de la luz está allí, está allí. Si hay algún contacto de baja frecuencia, es como la moralización de ese espíritu, es decirles a ellos o tratar de comunicarse con ellos y decirles, bueno, mira, estás aquí, ¿qué es lo que quieres? Si no estás en luz, tratar de que se reconduzca su luz
hacia el camino pues que tienen tránsito, tratar de ayudarlos de que salgan en tránsito y puedan seguir el camino espiritual que tienen predestinado ya como seres desencarnados. Eso es lo que estoy, o lo que siempre he tratado de hacer. Ajá, bien, o sea, de ayudarlos a terminar el tránsito, digamos, ¿no? Sí, señor. Bien, y la pregunta es porque, bueno, yo me he encontrado al cabo de tantas entrevistas y de muchas grabadas que hay que todavía no están publicadas, ¿no? Con mediums, con distintas cosas curiosas, ¿no? Del orden de cómo cada uno transita, digamos, esta experiencia, ¿no? Entonces, están desde las personas que me han comentado que, por ejemplo, han decretado que ellos con entidades bajas no quieren comunicarse. Y lo han manifestado y así sucede, no aparecen entidades de baja frecuencia, ¿no? Como si el decreto de ellos hubiera ejercido una fuerza que produce lo que ellos decretaron, ¿no? Es una cosa llamativa, ¿no? Porque después, bueno, están las personas que, por ejemplo, me han comentado que ellos no invocan, por ejemplo, en una sesión, yo vengo y te digo, quiero hablar con mi abuelita, no lo hacen. Ellos reciben comunicación espontánea, digamos, lo que aparece, aparece, a veces lo escriben, muchas veces no tiene destinatario porque no saben quién es, a quién hay que darle el mensaje, ¿no? Pero no invocan, ¿tá? Son curiosidades que yo me he ido encontrando porque no es tan lineal la cuestión como uno piensa, ¿no? Sino que hay como diferentes interpretaciones, vertientes, formas, ¿no? Y bueno, desde ya hay algunos mediums que llamativamente comentan, por ejemplo, que en realidad, y esto es muy llamativo lo que voy a comentar, ¿no? Que en realidad nunca saben bien con quién se están comunicando, ¿no? Y esta afirmación que ha hecho una medium ha sido un hito fuerte y ha causado bastante resonancia, ¿no? Porque es como que en un punto cuestiona la mediumnidad de esa afirmación, ¿no? Es fuerte, ¿no? Entonces, como yo en realidad investigo y no me pongo a juzgar absolutamente nada, voy viendo todas las cosas que están pasando y como me llaman mucho la atención, digo, bueno, vamos a ir viendo qué opina otro medium sobre esta afirmación, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo me aseguro de que la abuelita de Ana, que es la consultante, es la abuelita de Ana? Muy bien tu planteamiento. Fíjate, Jorge. En mi caso particular, te puedo referir lo siguiente. Cuando se hace un contacto mediúnico, normalmente, y era lo que te comentaba anteriormente, se hace el contacto, llega la visualización e inmediatamente, y allí pues es mi forma de pensar, es lo que me ha sucedido, me llega inclusive la descripción de esa persona entre una edad en rango, porque no te voy a decir, mira, tiene tal edad, ¿no? Porque la precisión absoluta la tiene nuestro Padre. Nosotros somos un canal, ¿sí? Nosotros somos un canal. Te puedo decir, mira, estoy haciendo un contacto en este preciso momento, siento la energía de una persona entre unos 65 años, de cabello blanco o vestida así, vestida así, ya toda esa percepción llega a través de esta comunicación telepática. Es algo, en mi parecer y en la forma en que se me han manifestado, que ha sido la más concreta, la más versátil, la más maravillosa, ha sido de esta manera. Y de verdad, pues te refería la experiencia con Leonardo, porque, bueno, imagínense, ahí pues la gente lloraba, la gente
aupaba de emoción, esa es mi abuela, ese es esto, o sea, ¿sabes? Y fue algo maravilloso, es algo maravilloso. Por eso, bueno, respetando pues las opiniones de otros medios, de otras caracterizaciones, en mi caso, pues es los rasgos, siempre algo muy somero, siempre se refleja de este contacto, ya sea es la energía espiritual de ese desencarnado. Te puedo decir si es tu papá, si es tu abuelo, si es un hijo que está allí. ¿Sí? Porque todo depende y eso me lo hace saber a través de ese contacto telepático, de esa unión, de esa energía. Puedo Claro. sentir su espiritualidad, si es una persona joven o no es joven, realmente es lo que normalmente me ha sucedido. Bien, porque muchas veces, y también esto depende de la personalidad y de la característica del consultante, muchas veces va a querer corroborar, ¿no? Entonces, bueno, te va a pedir, bueno, dame algún dato para ver si Juancito es Juancito, ¿no? Entonces vos le decís, no sé, sí, Juancito le encantaba andar en bicicleta y lee esto y lo, y entonces, claro, empieza, si concuerda, digamos, con lo que vos sabés de Juancito, obviamente, claro, ¿cómo vas a saber vos esos detalles? Y a veces hay detalles mucho más íntimos, ¿no? Que aparecen. Entonces, todas esas cuestiones corroboran, digamos, el fundamento de este contacto como real, ¿no? Entonces, pero me quería preguntártelo porque es una cosa que se ha escuchado, que está dando vueltas y que es interesante conversarla, ¿no? Como para ver un poquito qué se opina, ¿no? Estoy con la intención de hacer una charla entre mediums, que hace mucho que no hacemos, así que cada vez hay más, va a haber más invitados y vamos a ir viendo, de ir desmenuzando estas cuestiones, ¿no? Para aclarar fundamentalmente, ¿no? Porque la idea es aclarar. Como te decía, entonces hay algunos medios que me han dicho que ellos han decretado que, por ejemplo, no querían entidades de baja frecuencia, ¿no? Ahora, hasta el momento hablamos de baja frecuencia de un humano, ¿no? De un desencarnado humano, ¿no? Ya a esta altura sabemos que el bajo astral está poblado de infinidad de vidas y de infinidad de seres interdimensionales, de todo tipo, y bueno, hay de todo, ¿no? Y Hay de todo. claro. ¿Te ha pasado alguna vez de enfrentarte a algo oscuro, realmente feo, algo que te ha querido enfrentar a vos o no? Bueno, algo como la experiencia que tuve, no, siendo una muchacha pues bastante joven, fue el contacto más fuerte que tuve, que se me manifestó, sí, se me manifestó, casi se materializó, podría decirse, ¿no? Y entonces, hubo como una lucha, ¿no? Entre el bien y el mal. No permití, no le di entrada, siempre supe y afiancé esos lazos de comunicación con mi padre y oraba muchísimo, muchísimo. Por eso, en la fe, el ser humano nunca debe claudicar con ese bastón principal que tenemos, debemos de tener todos, que es la fe, porque es allí donde ese pánico, donde ese miedo y todas esas cosas salen de tu espacio, de tu cuerpo emocional, y entonces es traspasar la barrera, es ver que es entrar en el camino de la mediunidad y como tú estabas comentando, dijiste algo muy interesante, no darle paso. Fíjate que cuando se hace el contacto con algún consultante o alguien que necesite terapia, psicoterapia, cualquier cosa, siempre hago una oración de suma importancia. O sea, es decir, le pido a todo lo que es el doble cuántico, que se lleve todo, ¿sabes? Y que no permita, que no dé paso a estas entidades del bajo astral.
De hecho, de un tiempo para acá, no me ha sucedido. No me ha sucedido. Si te soy sincera, no me ha sucedido. Ajá. Cuando se trata de colar, ya siento la manifestación en mi cuerpo y es algo bien incómodo. Muy incómodo. Me empieza un calor acá en la nuca, me pongo muy nerviosa, me siento mal. Los síntomas son muy desagradables. Entonces, en función a eso, ya se han moralizado algunos espíritus, algunas cosas, algunas entidades, y si quieren, porque no te voy a decir que es que no han pasado, se han pasado, hay como un respeto, hay como que, bueno, voy a querer decirte algo, si me vas a decir algo, dímelo, hazme llegar el mensaje, pero no perturbes, no tienes entrada a este espacio porque este es un camino de luz y simplemente si hay alguna manifestación, alguna cosa, hágamelo llegar a través del mensaje de como siempre lo hemos, y de verdad me ha funcionado muy bien, muy bien, muy bien. Y es algo maravilloso, maravilloso porque moralizar a los desencarnados, ya sean de alta, mediana o alta frecuencia, mira, eso es algo maravilloso, de verdad, de verdad, y algo que no todo el mundo lo puede hacer. Claro, claro, claro. Hay que formarse, hay que formarse. Sí, no, bueno, todo es aprendizaje. A mí me pasa lo mismo en terapia regresiva. Todo es aprender, porque en terapia regresiva una de las cuestiones que aparece muy frecuentemente es un alma perdida, ¿no? Adherida al campo energético de la persona viva y se trabaja con ese tema, ¿no? Así que bueno, todo es aprendizaje y aprender a abordarlo y con mucha humildad, con mucho amor, con mucha empatía, ¿no? Compasión, ¿no? Entender, muchas veces a mí me pasa que aparecen desencarnados que no recuerdan absolutamente quiénes son, no saben ya bien por qué están ahí con él, bueno, muchas cosas muy interesantes y hay que tener mucha empatía, ¿no? Para manejar este Hay que tema, ¿no? practicar muchísimo la empatía. Sí, sí, mucho. Y quería preguntarte también si dentro de los contactos, del tiempo de contacto que has tenido, ¿has recibido alguna vez o has incursionado? Porque nosotros hicimos una investigación que no está publicada, ¿no? Con un protocolo de preguntas armado, con un mismo desencarnado, una misma consultante, pasando por distintos mediums, siempre con las mismas preguntas, ¿no? Para ver qué resultados había. Todavía no está terminada esa investigación, no está publicada. Y es muy interesante las cosas que aparecen, ¿no? Pero no sé si te ha pasado, porque bueno, yo particularmente soy muy curioso y entonces me gusta profundizar en cosas. Si has recibido, la pregunta concreta es, si has recibido o has preguntado un poco sobre la cuestión del más allá. ¿Cómo es? ¿Qué se hace? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede allá? ¿Cuál es la actividad? Esa es la pregunta. Sí, fíjate que me pasó con mi papá. Esta experiencia creo que fue única, ¿no? Normalmente, como no se me materializa, ¿no? Digo por temas de códigos, podría decirse códigos, permisologías a nivel cósmico, espiritual, todo eso tiene sus niveles, pues, sus dimensiones. Con mi papá me ha dado pues ya avisos cuando mi hermano, el mayor, iba a desencarnar. Yo tuve un sueño muy revelador con él. Él estaba acá en el apartamento y yo estaba en la sala, pues estaba en la sala, me encontraba en la sala. Y él sale de la puerta de la casa y se me queda viendo. Él estaba pues vestido, lo vi claramente en el sueño, vestido con muy siempre elegantemente. Mi papá siempre era una persona que se vestía muy bien, de club, de todo, pues por su trabajo. Entonces él me da ese aviso de que mi hermano iba a desencarnar.
Y pues eso es algo que verdaderamente cuando me sucede, pues yo digo, bueno, va a pasar esto y me preparo, me preparo. El tema es, Jorge, que de la manera en que me ha sucedido ha sido la manera eh, más tranquila, para no generar estrés, para no generar ansiedad de alguna situación que posteriormente ya sea negativa, positiva, pues así me ha sucedido, así, en ese trance. Pues. Y de verdad, pues es algo que cuando me sucedió con mi papá, es algo de decirte que te puedo explicar que sí, o sea, en ese interín del más allá hay como ciertos velos, ¿sí? Lo que y la última vez, antes de este episodio, con mi hermano, me pasó otro episodio donde él quería darme un mensaje. Y en ese mensaje, bueno, me puse, yo te puedo decir, me puse así como muy a la expectativa, porque ya yo había sentido una manifestación aquí, pues, o sea, es como que tú y yo estamos hablando y pues me llegó una manifestación, era su energía, la sentí en el día y en la noche, pues como me preparé, dije, bueno, preparé mi subconsciente y dije, yo necesito saber que lo que me hiciste sentir en el día, me lo manifiestes en un sueño, ya que no te vas a materializar porque de repente no tiene la permisología para contactar directamente, que se materialice. Muchos medios manifiestan o participan de que los ven, que ven a los desencarnados. En mi caso los veo claramente en los sueños. Y en el sueño, esa misma noche, él hizo contacto. Fue algo como que, o sea, si no te quedaba la menor duda de que era yo, era yo. Y en el sueño lo vi claramente y claro, lo vi acostado en la cama y le decía, le pregunté, ya yo sabía que si o sea, estás fallecido, dime cuál es el mensaje, si es para mi familia, si es para mi mamá, si es para mi otro hermano, si es para mí misma. Y veía que en el sueño él no me podía hablar. Él no tenía como ese permiso, como que te voy a dar la luz, te voy a dar de esta situación, pero no te puedo decir para no generarte un estrés, no generarte una ansiedad, era como un velo que había allí. Un velo. En ese momento vi como, o sea, una cartera con unas llaves, algo, pues habían como situaciones que se me estaban presentando, varias situaciones, y después dentro de ese mismo cuadro, pues empecé a levitar y sentía que estaba levitando entre el mismo sueño y en el mismo plano terrenal. ¿Sí? Entonces, que de hecho, bueno, mi esposo me decía, bueno, yo le decía a mi esposo, porque estaba ya como saliendo de la fase del sueño, de esa fase, creo que la fase más profunda es delta, ¿no? Delta. Estaba saliendo de la fase, pero ya estaba ya despertándome. Yo le estaba diciendo a mi esposo, estoy levitando en el sueño. Y me pasó eso. ¿Qué te resumo con esta experiencia, Jorge? Que es algo, sí tienen sus velos. Sí, ellos tienen sus velos, los desencarnados, ya sean familiares, no familiares. Ellos tienen como una situación, como una condición del que si van a hacer el contacto con el medium, tienen sus restricciones a nivel espiritual. Ellos no te van a decir del todo, siempre y cuando vean que a ese medium o al familiar, en este caso a ese medium o al sí o a su familiar que están contactando, vaya a ocasionar un shock emocional. Ajá. Entonces, cuando eso sucede es porque el espíritu, o en este caso el desencarnado, está moralizado, ¿sí? O si no, en este caso, quiere que esa persona se cuide tomando las precauciones de alguna situación que le vaya a ocasionar. Nunca, jamás en detrimento a causar un daño psicológico a la persona que se está haciendo el contacto. Ajá. Es lo que me ha sucedido. Ok, perfecto. Y espíritus que a raíz digamos, de
de la consulta del familiar o de tu propia curiosidad, qué sé yo, que se te haya ocurrido preguntarle, bueno, ¿y cómo es allá? ¿Qué se hace? ¿Cómo es el día a día? Por ponerle un nombre temporal, ¿no? Obviamente, porque no hay tiempo, pero ¿te ha pasado de recibir, bueno, acá se hace esto, hay aquello, o no? Me ha pasado, no directamente, pero sí a través de esos mismos sueños, ¿no? Porque todo ha sido, como te digo, en ese trance del sueño. Es como que están como reaprendiendo. O sea, deslastrando toda esta fase terrenal en la cual se encontraban adosados y reaprendiendo, como con misiones, haciendo, trabajando, reeducándose, a muchos no adaptándose a esa situación. Entonces es donde entran algunos en una etapa de turbación, se quedan en ese tránsito. Entonces la mayoría de las personas que en este caso de desencarnados que han hecho los contactos conmigo han sido personas que unos han estado turbados y han querido como que déjame hablar, déjame entrar, yo quiero entrar, entonces, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Y he tenido que como medium tener el control absoluto de mi cuerpo porque sé que si va a entrar en ese momento va a desestabilizar la consulta, en este caso el contacto que estoy haciendo con esa persona. Me pasó inclusive con una señora que su esposo murió trágicamente y él, desde que empecé, sentía ya la sensación, ese contacto que quería hacer conmigo, no se pudo, no se pudo. Ella me decía, bueno, pero déjalo que es, no, es que no puedo porque, o sea, como ellos tienen unas normas, unas cosas que ellos tienen que cumplir en ese plano, igual nosotros como medium también tenemos que hacerlo. Bien. No irrumpir en las normas espirituales. Bien, entiendo. Bueno, y para ir cerrando, alguna pregunta más que tenía que ver con este tema es, ¿te ha pasado alguna vez que, por ejemplo, no sé, te quieren consultar por el papá de mi papá, ¿no? Te dicen por mi papá, por ejemplo, y no aparece el papá, aparece el abuelo o aparece un tío y el papá no aparece. ¿Te ha pasado eso? Muchísimo. Ajá. Claro, me ha pasado, es más, personas que no son familiares, Ajá. ¿ok? Hace un tiempo me pasó con una señora que quería hacer el contacto, claro, su papá estaba, pero salió una persona que no era su papá, era una persona que la cuidaba a ella, era como especie de otra medium, ¿sabes? Ajá. De esas brujitas curanderas, bueno, hizo el contacto conmigo. Ajá. Y bueno, tuve que hacerlo porque tuve que decírselo y describírsela tal cual como ella se me visualizaba en ese momento. Ajá. Y me tocó muchísimo, muchísimo, Jorge, muchísimo, de que no son los mismos familiares, pero son otras personas que están en otras dimensiones, que ya han avanzado, que ya han superado de repente la fase de turbación, la fase de moralización y pasan a hacer otras misiones en las fases donde han sido destinados y han querido hacer contacto. O sea, Y es algo que estupendo. tienen que ver con el consultante, digamos. Claro, totalmente. Esta Ajá. señora que la había cuidado de chica, por ejemplo, Sí, 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 la señora hizo presencia y bueno, ella desató pues una alegría, lloraba, se fue en llanto, mira, esa es fulana y bueno, eso es algo maravilloso, claro, de claro. verdad. Claro, porque además es inesperado, porque no es por lo que viene a consultar la No, persona. Claro, claro, claro. Bueno, muy bien, creo que hemos desmenuzado bastantes aspectos, siempre queda algo más, ¿no? Uno se le va ocurriendo preguntas en el momento, ¿no? Pero lo sí, importante es entender que, bueno, hay distintos formatos, hay distintas variedades de formas de contacto y por supuesto, como siempre decimos, hay mucha responsabilidad, ¿no? De parte del medium
de la veracidad, ¿no? Siempre yo les pregunto digamos, por la cosa ética, ¿no? En un punto, porque bueno, hay mucha responsabilidad, digamos, ¿no? En la tarea y por algo existen las posibilidades de estos contactos, ¿no? De estas manifestaciones. Así que, bueno, muy bien, Glenda. Yo agradecerte el contacto y bueno, vamos a seguir trabajando en distintas cuestiones, como ya sabés. Así que, bueno, Gracias. gracias por hoy y seguimos nosotros por privado, ¿sí? Así es. Bendiciones, Jorge. Muchísimas gracias por pues,